Sean todos bienvenidos. El día de hoy estaremos conversando acerca de la historia de vida de mi abuela paterna, Elvia Ramírez. Espero disfruten. Durante este espacio cubriremos varios temas. Hablaremos de algunos de los eventos importantes en la vida de Elvia Ramírez y de cómo estos eventos se relacionan con el contexto social del país. Por último, analizaremos cómo esta historia de vida nos ayuda a entender algunos de los procesos históricos ocurridos en Colombia durante el siglo XX y XXI. El principal proceso histórico que analizaremos será la migración en Colombia, aunque para entender este tendremos que a su vez mencionar y comprender otros procesos como la evolución de la educación. ¿Cómo fueron los primeros años de Elvia? Ella nace en el año de 1920 en Villavieja, Huila, en una familia conformada por 10 hermanos y unos papás, ambos huilenses. No era inusual en esa época tener familias de tal dimensión. Según reporta el DANE, la tasa de fecundidad era 6,5 hijos por mujer en el año de 1918, mientras que hoy en día esa tasa es inferior a 2. Elvia atiende un colegio de monjas durante su infancia, lo que era algo muy común en esa época, ya que la iglesia jugaba un papel fundamental en la educación desde hacía varios siglos. Cabe mencionar que las opciones educativas no eran muchos, pues hasta la fecha el municipio cuenta con únicamente 3 colegios. Para entender un poco mejor a Elvia, debemos entender cómo era su lugar de origen, dónde nació y vivió sus primeros años. Villavieja es un pequeño municipio ubicado al norte del Huila, conocido por ser la capital paleontológica de Colombia y por tener en gran parte de su territorio uno de los ecosistemas más importantes del país, el desierto de la Tatacoa. Villavieja tiene una población bastante pequeña, pues según el último censo, el municipio tiene apenas 7.308 habitantes. Adelantémonos un poco en el tiempo. En el año de 1947, Elvia tomó una decisión que cambiaría el transcurso de su vida y sería una de las causas de la mía. Elvia tomó la decisión de abandonar su lugar de origen para ir a vivir a la capital del país, con el fin de cursar estudios de educación superior. Elvia se muda con su hermano Nicolás, quien años antes y por razones de trabajo se había trasladado a Bogotá. Nicolás, su hermano, quien ya había formado su familia en la capital, la acoge mientras ella cursa sus estudios en secretaría bilingüe. Creo que es el momento para que paremos a reflexionar qué estaba ocurriendo en Colombia en ese entonces. El Huila era un departamento con difícil acceso a la educación. Un pequeño municipio como Villavieja no tenía ni tiene instituciones para que las personas puedan cursar sus estudios de educación superior. Y por esta razón, cualquiera que quisiera cursar dichos estudios debía mudarse a algunas de las ciudades en las que se encontraran estos centros educativos. Para darnos una idea más próxima de cómo era el panorama educativo en Huila durante esos años, podemos ver en pantalla un gráfico generado por el Banco de la República en el cual se ilustra el porcentaje de la población que participa en la primaria. Como podemos ver, el Huila tenía unos porcentajes muy bajos de apenas 4 o 5% en esos años, mientras que otros departamentos del país llegaban a 9 o incluso 10%. El panorama de la educación superior no era mucho más prometedor, pues la primera universidad en Huila se inauguró en el año 1970. Esta fue la Universidad Surcolombiana. Bueno, en este momento intentaremos entender a través de la historia de él y de su familia uno de los fenómenos históricos más importantes en la historia del país, la migración hacia las grandes ciudades. Daremos a explicar por qué, como dice Jorge Orlando Melo en su libro Historia Mínima de Colombia, a través del siglo XX Colombia deja de ser un país rural para convertirse en una sociedad urbana. Como ya sabemos, una de las razones por las cuales las personas migran a las grandes ciudades del país fue para buscar mejores oportunidades, tanto de trabajo como de educación. Dentro de la familia de él ya tenemos que ella no fue la única que migró con el fin de recibir una mejor educación. 8 de sus hermanos migraron a Bogotá y 2 a Neiva con el fin de estudiar o trabajar. Y esto no solo ocurrió en esta generación, sino en generaciones posteriores. Algunos de los sobrinos de Elvia, primos de mi papá, migraron de Neiva hacia Bogotá con el fin de recibir una educación de mejor calidad. Tal fue el caso de Laureano Gómez, quien se mudó a Bogotá para cursar estudios de medicina en la Universidad Nacional en el año 1957. Entonces, podemos ver una historia que se repite a través de las generaciones. Primero, Elvia se viene a Bogotá
a casa de su hermano a perseguir estudios de secretaria bilingüe y una década después, su sobrino Laureano viene a Bogotá a perseguir estudios de medicina, hospedándose en su casa. Pero como algunos ya saben, la búsqueda de mejores oportunidades no fue la única razón que desató la migración hacia las grandes ciudades. Tan solo un año después de que Elvia llegara a Bogotá, ocurrió el muy conocido e infame Bogotazo. Ese día asesinaron a uno de los líderes políticos más importantes del país, Jorge Eliezer Gaitán, lo que desató un caos multitudinario en la capital, pero peor aún, unos episodios de violencia recurrentes en el país. A esta época se le denominaría la época de la violencia. Durante esta época, incluso hasta finales del siglo, la violencia fue uno de los mayores responsables de la migración en el país. Para ver los resultados tangibles de lo que fue la migración en Colombia, volvemos al caso de Villavieja. Como podemos ver en esta imagen de un censo poblacional hecho en 1951, la población de Villavieja en ese entonces era de 4.821 habitantes. Podemos ver entonces que entre 1951 y el 2018, la población de Villavieja creció tan solo en un factor de 1.5, mientras que Bogotá en el año 1951 tenía una población de alrededor de 700.000 habitantes, creció su población en un factor de más de 10 veces. Entonces, ¿qué ocurre con la vida de Elvia? Una vez Elvia termina sus estudios, empieza a trabajar en lo que después se le llamarían los ferrocarriles nacionales. Un año después, por razones del destino, o quizás por una mezcla de esto y los fenómenos históricos de Colombia, Elvia conoce a su esposo Jaime Vélez, quien también trabaja en los ferrocarriles nacionales. El año siguiente tiene su primer hijo y en el 52 tiene a mi padre Jaime. Unos años después, Elvia también cursa estudios en economía doméstica, en donde adquiere una variedad de habilidades, pero quizás por la que más la recordamos hasta el día de hoy es por su gran talento en la cocina, que manjares. Hemos llegado al final de este recorrido. Espero que lo hayan disfrutado y hayan podido darse una idea de lo que fue la vida de Elvia y algunos de los cambios que hubo en el país en este último siglo. Gracias.